Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, la protesta indígena en el Cauca. Agitación social en este departamento, donde el índice de pobreza es tan alto, donde el descuido, ese centralismo que nos ahoga, pues tiene una manifestación en esta zona del país, el abandono del Cauca. Invitados, quiero saludar a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Bienvenida. Gracias, Adolfo. Un cordial saludo a todos los panelistas, a todos los televidentes. ¿Usted nace en este departamento? Soy caucana. Qué lindo, grato verla. Gracias. Mi saludo a Luis Fernando Arias, presidente de la UNIC. ¿Cómo está, Luis Fernando? Bien, gracias, Adolfo. ¿Qué es la UNIC? La UNIC es la Organización Nacional Indígena de Colombia que reúne a todos los pueblos indígenas en Colombia. ¿Y usted está vinculado al Cauca? Bueno, por mi cargo como presidente sí tenemos una relación permanente con las organizaciones indígenas del Cauca. ¿Pero su comunidad no es del Cauca? No, yo soy de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué comunidad? Del pueblo indígena Cancuamo. 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 Y en el Cauca tenemos guambianos, Nazas, coconucos, yanaconas, hay 10 pueblos, Peraras y Apidaras, hay 10 pueblos en el Cauca. ¿Y la protesta es de la comunidad Nasa? Sí, el proceso de liberación es en el norte del Cauca, donde está sentado el grueso del pueblo Nasa del Cauca. Bienvenido, Luis Fernando. Cierra la lista de invitados. David Curtidor, ¿usted está vinculado a la comunidad Nasa? Yo estoy vinculado a la comunidad ¿Un estudioso del problema de tierras? No, pues he visto algunas cosas sobre las tierras, pero como estudioso no tanto, pero estoy haciendo unos cursitos de derecho por ahí, me han Gracias por venir. encontrado unas normas. Senadora, ¿qué está pasando en el Cauca? ¿Qué está pasando con este grupo de indígenas? Hombre, el problema del Cauca no es un problema nuevo, es un problema que ya tiene muchos años y que necesita soluciones. Digamos que yo creo que aquí no se trata de que alguien tenga la fórmula mágica para solucionar el problema del Cauca, pero sí de plantear la necesidad de avanzar en algo que le permita a los caucanos llegar a unos niveles de paz. Hay un fenómeno en el norte del Cauca de invasión de tierras que me parece que de todo lo que está pasando en el Cauca es el menos significativo, porque ha sido también muy agresivo y con unos tintes de violencia que no me parecen aceptables, pero me preocupa más lo que está pasando en la zona montañosa del departamento, en los municipios de Inzá, por ejemplo, donde la confrontación entre los indígenas y las comunidades campesinas está subiendo de nivel. Me preocupa mucho lo que pasa en Valencia, en San Sebastián, donde hay confrontación entre los indígenas y los campesinos, no solamente por las tierras, sino por la permanencia del batallón de alta montaña. Me preocupa la situación de Cajibío, donde las invasiones también avanzan y hay una confrontación entre los indígenas y los campesinos. Yo creo que el departamento del Cauca necesita tomar decisiones, no a orilla de la carretera y entre un grupo y el gobierno nacional, sino como los caucanos reunidos para tomar decisiones sobre un territorio donde todos podemos caber, pero tiene que haber respeto por los derechos de todos. Yo creo que las comunidades indígenas del Cauca han sido ejemplo de liderazgo a nivel nacional en términos de sus consecuciones y avances, pero también creo que tiene que haber un respeto por quienes no son indígenas y por la posibilidad de sus derechos de propiedad también en ese departamento. Gracias, Luis Fernando Arias. Invasión. ¿Se está utilizando la violencia para tratar de superar la deuda que tiene el país con los indígenas? No, Adolfo, nosotros, tenemos una diferencia con el planteamiento de la senadora en términos de que nosotros no queremos que sea una invasión. Nosotros le hemos llamado históricamente a este proceso un proceso de liberación de la madre tierra. Y creemos que este proceso sí tiene que pasar por un pacto social de todos los sectores sociales, políticos y económicos del departamento del Cauca. Creo que es el momento en que, porque aquí no hay un problema entre indígenas, campesinos y afro, aquí el asunto es mucho más estructural y de fondo. Yo creo que aquí se tiene que convocar a los empresarios del campo, sobre todo del norte del valle, del norte del Cauca y del valle del Cauca, para que haya un pacto sobre el territorio. ¿Pero coincide con la propuesta de la senadora? No, lo que ocurre es que a veces nosotros sentimos de que es un problema solamente de los campesinos y los indígenas, y no es así. No es así. Nosotros creemos que si bien hay, pretensiones legítimas por cada uno de los sectores, el tema es mucho más amplio y mucho más estructural. Pero escúcheme, si una tierra pertenece a X o Y persona
y ustedes se meten a ese terreno, ¿eso no es invasión? No, nosotros, digamos, tenemos otro criterio distinto, por eso lo hemos llamado proceso de liberación de la madre tierra. Aquí hay unos antecedentes por las masacres que se han cometido en esa región del país, el caso, por ejemplo, de la masacre del Nilo, donde hubo un acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas desde el año 91, y después de 23 años los gobiernos no han podido cumplir con esos acuerdos con los indígenas. Entonces, los indígenas se han visto abocados a apelar a este tipo de instancias para poder presionar que se le cumpla con sus acuerdos, Con eso, fruto de las masacres. con esa fórmula vamos a continuar con la violencia en el Cauca, No, nosotros tratando de la liberación de las tierras. nosotros no creemos que sea violencia. Si se tiene que generar un diálogo social entre los distintos sectores, desde luego que nosotros condenamos el trato, la fuerza excesiva con que se ha tratado a esta protesta de la comunidad indígena, y llamamos al gobierno a que se sienten a la mesa a buscarle una salida política al asunto. Pero no es problema solo de este gobierno. No, eso es histórico, desde el 91. Gracias. David. Yo sí, a diferencia de la senadora y del señor presidente, todo respeto, difiero de que no haya una invasión. Efectivamente hay una invasión sobre las tierras ancestrales del pueblo Nasa. Ese territorio, el valle geográfico ese corresponde precisamente al pueblo Nasa, es propietario el pueblo Nasa de esas tierras, y eso lo dice la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia de las altas cortes, el Consejo de Estado en el 72, en una disputa entre Paz de Río y la Nación, en el 42, en el 21, hay una serie de jurisprudencia que ha reconocido cómo los pueblos indígenas supérstites, los que sobreviven, son dueños del territorio donde están asentados, y eso viene desde la República, desde la primera constitución de la República se reconoció la propiedad que tenían los pueblos indígenas, más allá, de hecho el libertador Simón Bolívar en un decreto de mayo del Pero 20, solo, excúseme que lo interrumpa, solo con la comunidad Nasa. por lo menos esa parte sí, la toponimia dice de quién es eso. Cali, por ejemplo, es un vocablo Nasa, Chipichape, que está en el centro de Cali, pues es el choclo tierno. Dagua, Y eso es de los indígenas. Eso es de los Nasa, históricamente. Entonces con ese argumento Nasa. vamos a sacar No, la con gente, ese argumento no. la gente de Cali. No con ese argumento vamos a sacar la gente de Cali, pero sí hay que solucionar un problema de propiedad. Si estamos hablando de invasiones, viene un desierto verde que ha invadido todo el norte del Cauca y las afueras de Cali, etcétera, de una tierra que se recuperó de la violencia. Es decir, nadie se acuerda aquí cómo fue que los terratenientes se hicieron a esos territorios. Fue con violencia, eso fue como corte de franela y sacada de corbata de la lengua. Eso fue así como se hicieron a esas tierras. Y en las del norte del Cauca, más o menos como con los mismos procesos de violencia que se inauguran y que nos recuerdan el 16 de diciembre del 91 con la masacre del Nilo, nos recuerdan esos procesos de recuperación. Y miren lo terrible, un indígena se mete a recuperar su territorio, a liberar su territorio y llega al ESMAD. Hay una finca emblemática que se llama La Emperatriz, que se queda en las afueras de Caloto. En La Emperatriz, la policía y los narcotraficantes planificaron la masacre del Nilo y esa finca nunca ha sufrido extinción de dominio. Y terrible, el pueblo Nasa se mete a recuperarla y el ESMAD cae. Y la Fiscalía nunca ha declarado extinción de dominio sobre una finca donde se cometió semejante acto de brutalidad. Senadora, usted continúa con la palabra después del corte, ¿le parece? Sí, señor. Ya regresamos. Senadora Paloma Valencia. Hombre, yo creo que aquí hay un tema muy de fondo. Yo creo que el tema de decir que todo el departamento del Cauca y que todo o parte del departamento del Valle es territorio indígena es muy complicado, porque es que aquí también hay otra sociedad, hay otros dueños. Estos dueños no fueron los que sacaron a los indígenas. Uno puede hablar de la deuda histórica, pero la deuda histórica tiene que ser pagable. Uno no puede convertir un campo de batalla el departamento, ni puede pretender que por la deuda histórica tengamos que permanecer en un estado de violencia, de invasión y de violación de los derechos de los indígenas. Porque yo le pongo un ejemplo. La señora dueña de La Emperatriz, con quien tuve ocasión de hablar allá en Santander,
me decía que ella tiene pues unos títulos que vienen desde muy atrás. La señora no estuvo participando en ninguna masacre ni nada por el estilo. Es más, estuve también reunida con muchas de las víctimas de la masacre del Nilo que dicen que ellos no se sienten representados por quienes están haciendo la invasión. Una de sus representantes legales, que es Diana Perafán, que usted seguramente conoce, me decía que los de la masacre del Nilo no están metidos en esas invasiones y que de hecho se quejan de que en nombre de quienes son víctimas se hagan esas invasiones, que ellos siguen reclamando, tanto al colectivo Alvear Restrepo como al CRIC, la entrega de unas indemnizaciones que hizo el gobierno y que no se sabe dónde se quedó esa plata. Yo no sé más de eso porque yo no lo he investigado, le transmito lo que me dice la señora Diana Perafán, la doctora Diana Perafán, que es quien tiene la representación de la mayoría de las víctimas del Nilo. Pero no es solamente el tema del norte del Cauca, es que, por ejemplo, en Inzá, usted, ¿cómo interpreta el hecho de que se queme la iglesia de San Andrés de Pisimbalá como un acto de agresión contra los campesinos de San Andrés de Pisimbalá, que la queman los indígenas como como digamos, me parece a mí que es el símbolo de lo que está pasando en el Cauca? Esto es un problema que no puede tratarse a la ligera, que no podemos simplemente hablar de que hay una deuda histórica y entonces eso permite que todo el mundo salga a ejercer violencia, porque es que la violencia va a engendrar nuevas violencias. Yo propongo, como he venido diciendo, que tiene que haber un límite sobre el territorio indígena. Claro que tiene que haber territorio indígena, pero hay que ponerle un límite, hombre, para que la otra gente también pueda tener propiedad, porque lo que no se puede es que el derecho de propiedad esté continuamente, digamos, amenazado y que no se amenaza simplemente diciéndolo. Es que, por ejemplo, usted oye los testimonios de los trabajadores de la piscifactoría El Diviso, que les pegaron, que los revolcaron entre el estiércol por trabajar ahí, que, por ejemplo, propietarios en Malbazá han sido amenazados, les roban el ganado porque no se quieren ir, no ofertan la finca del Incoder, y como no se van, entonces matan los empleados y dinamitan las casas. Es que la situación del Cauca es una situación dramática, que no solamente puede circunscribirse, digamos, a los recientes hechos del norte del Cauca. Esto lo que convoca es a la necesidad de soluciones para el departamento. Yo creo que hay que entender que la tierra del Cauca es limitada, pero tenemos que caber todos. Me impresiona lo que señala la senadora Paloma Valencia, porque parte de esto no lo conoce el país. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? ¿Qué es lo que nos llega a Bogotá y al resto del país? Y otros puntos, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Luis Fernando Arias. Yo si me permite, Adolfo, yo diría que esto más que un problema de autoridad, es un problema de falta de comunicación del departamento. Es la manera como el centralismo maltrata el departamento del Cauca, generando todavía más fragmentación entre unos componentes que ya hoy están muy fragmentados. ¿Qué tal? ¿La población indígena está en contra de los campesinos del Cauca? En absoluto. Pero lo que me señala la senadora... Nosotros todo lo contrario. Nosotros hemos venido avanzando en consolidar una alianza y un trabajo con los campesinos y las comunidades afro en el Cauca y en todo el país, Adolfo, muy importante. Sobre todo eso lo venimos trabajando en el marco de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, donde confluimos las principales organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas de todo el país. Y precisamente una de las regiones que hemos priorizado para definir unas rutas de diálogo y poder calmar cualquier tipo de tensión ha sido el departamento del Cauca. Escúcheme, pero una cosa es el diálogo y otra cosa es la violencia. No, digamos, nosotros estamos al margen de cualquier tipo de violencia. Que en estos procesos de reivindicación y de liberación territorial se presenten este tipo de tensiones, como ha ocurrido con la fuerza pública, porque no ha ocurrido con los campesinos. En el pasado sí hemos tenido situaciones difíciles. Por ejemplo, en una oportunidad se compró en el norte del Cauca una finca San Rafael, que compró el gobierno y se la entregó a los indígenas y posteriormente los afros la invadieron. Y ahí hubo indígenas y afros con machetes, etcétera. Intervinimos en esa situación y eso se pudo, digamos, se pudo calmar un poco. Pero ya venimos de tiempo atrás con un diálogo social entre los distintos sectores a nivel del Cauca. Hay una mesa interétnica en el que están indígenas, campesinos y afro, en el que se vienen haciendo pactos territoriales. A nosotros lo que nos preocupa, digamos, es que a veces sentimos de que algunos sectores en el Cauca y en el país, digamos, han empezado a promover ese tipo de conflictos interétnicos que no existen y que si existen ya los hemos identificado, lo estamos hablando al interior
de estos escenarios como la Bueno. cumbre agraria para poder precisamente resolverlos. Como que me dice que no existe el conflicto, los problemas con los afros, No, con los mal llamados blancos. es que nosotros no podemos, digamos, decir que una pretensión legítima que tengan los campesinos, que tengan los indígenas sobre el territorio son conflictos. No, pero en el Son, momento pre- que... son pretensiones legítimas. Pero que cuando puede se tener llega cada al uno. choque, ¿cómo lo califica? Sí, no, son pretensiones legítimas. Nosotros creemos que no se puede, no lo podemos marcatizar de esa forma. ¿sí? David. Mire, yo creo que el tema, ahí no hay un conflicto interétnico. Yo quiero volver sobre un poco lo que nos convoca, que es las palabras de la senadora. Las palabras de la senadora lo que hacen es recordar que hay un esquema de colonialismo que pervive, que permanece. Es decir, no podemos vivir juntos, ¿cierto? Entonces, ustedes váyanse para su bando y ustedes otros váyanse. Usted habla de la propuesta de la senadora de dividir el departamento. Sí, que es una cosa, pues a estas alturas del siglo es increíble. Pero quiero recordarle una cosa sobre el tema de cuándo hay que devolver las tierras. El magistrado Pretel, yo estoy seguro que no negoció con el paramilitar que desplazó a la gente de la cual es dueño hoy una de sus fincas, de las fincas que englobó además. Pero no está en el Cauca. No está en el Cauca, pero Es un ejemplo. Es un ejemplo. Él no negoció con los paramilitares que sacaran a esas personas, pero se benefició de eso. Seguramente la señora dueña de la Emperatriz hoy no negoció con la policía o con los narcos que perpetraron la masacre, pero se benefició de eso. Entonces, allí hay una situación que hay que solucionar y es un problema de clarificación de los títulos. Un problema ético y moral también. Por supuesto. Entonces, hay una clarificación de títulos que hay que hacer. Entonces, no se le puede indilgar a los indígenas violencia cuando han sido las víctimas de las FARC, han sido las víctimas del ejército, de los paramilitares, han sido las víctimas usted hable con los abuelos y va a encontrar cómo le compraban las tierras a la gente, los emborrachaban y los hacían firmar y hasta luego. Y esa es mucha de la tenencia del Cauca. Y eso no pasó hace 500 años, eso pasó hace 50, 40, 30 años todavía pasaba eso. Antes de la Constitución del 91 todavía debían ocupar su puesto. Y su puesto era ser terrasgueros, su puesto era ser obreros del campo. No podían aspirar a más. No podemos hablar de un departamento desarrollado y uno no desarrollado cuando en el norte del Cauca tenemos zonas como Puerto Tejada que supuestamente tiene el desarrollo agroindustrial, pero realmente la gente se está muriendo de hambre porque no hay empleo. El único futuro para un negro o para un indígena o para un campesino en Puerto Tejada, el que se le podría prometer en medio de la bonanza y de la riqueza fabulosa que produce la agroindustria de la caña, es ser cortero. Y hasta ahí, se acabó, no hay futuro. Por eso hablábamos hace un momento del futuro, no hay futuro por eso, porque no hay posibilidades más allá. Se produce muchísima riqueza, pero queda concentrada en muy pocas manos. Este país tiene una deuda muy alta con los indígenas. Una pequeña frase antes de ir al corte. Hombre, hay muchas cosas ahí que yo quisiera discutir, porque la primera es la falta de riqueza del Cauca no es solamente la falta de eso, son los constantes bloqueos de vías, es la constante violencia. Y uno no puede llegar al extremo de decir que porque uno ha sido víctima de la violencia, entonces se puede legitimar la violencia. Ya continúa usted con esa tesis. Ya continúa con esa tesis después del corte. Senadora Paloma Valencia. Y lo otro que quisiera explicar, cuando yo hablé de la creación de 2 departamentos en el departamento del Cauca, eso no es nada nuevo en el departamento y es una forma de graficar. Y a lo que me refiero no es a visas ni a permisos para uno pasar sobre el territorio nacional. Todos nos movemos, yo paso a Cundinamarca y a Boyacá sin ningún problema. De lo que se trata es de ponerle límites a la expansión del territorio indígena. ¿Por qué creo que necesitamos límites? Porque los otros ciudadanos caucanos también tienen que tener derecho a la propiedad. Entonces aquí esto no se trata de separación como están diciendo, esto se trata más que de cualquier cosa y se lo voy a decir sinceramente como lo pensé, ha habido un gran reclamo de la conformación de la ETI, la entidad territorial indígena, con autonomías, que se las entregaron ahora en muchos de los decretos autonómicos. A mí me parece bien, a cambio de que los otros propietarios del departamento del Cauca puedan tener un derecho a la propiedad que no sea, cada cierto tiempo arrasada. Porque es que yo sí creo que ahí hay unos errores fundamentales en el discurso. Uno no puede decir que porque hay una deuda ancestral, uno entonces está legitimado para ejercer violencia.
Uno no puede decir que las deudas ancestrales simplemente todos los años crecen y eternamente hay una deuda, porque es que la gente que está ahorita no es la del problema. Uno tiene que entender que la deuda existió o existe, es real y se ha ido pagando, pero tiene que tener una posibilidad de que haya un límite frente a las posibilidades de que los otros caucanos también tengan derechos al territorio caucano. Luis Fernando Arias. Mira, hay dos cosas importantes que yo quisiera resaltar. La primera es que la consolidación de los territorios indígenas es un reconocimiento de orden constitucional que desde ningún punto de vista plantea una segregación del Estado mismo o en este caso del departamento del Cauca. Nosotros la autonomía que hemos reivindicado ha sido una autonomía en términos políticos, en términos administrativos, en términos de control territorial. Y una cosa bien importante, es que las tierras que hoy tienen los indígenas no fueron tierras que nos entregaron, digamos, el gobierno republicano, fueron tierras que los indígenas poseían, que nunca perdieron en la colonia, pero que tampoco abandonaron, que siempre conservaron. Lo que ha hecho el Estado es titular esos territorios, Mira, en el marco de la masacre del Nilo, el gobierno ha entregado 15.000 hectáreas. Y creo que la gran mayoría de esas hectáreas de tierra no las entregó en el Cauca, las entregó en el Putumayo, en el Caquetá. ¿Sí? ¿Y por qué se excluye el Cauca? Porque en el Cauca, sobre todo en el norte del Cauca, la tierra es muy costosa. Es muy costosa. Y en esa región del país, las tierras están en pocas manos. Por ejemplo, las fincas que están tomadas hoy, varias de ellas son del ingenio en Cauca, del señor Ardila Lule, ¿sí? Campesino de Colombia. Entonces, si ese problema, que es un problema central estructural, no lo abordamos, no lo conversamos, y por eso yo quiero aprovechar y decirle al doctor Ardila Lule que se siente con los indígenas, con los campesinos, los afro, y establezcan unos pactos sobre el territorio. David. Yo creo que hay dos falacias en los planteamientos de la senadora Valencia. La primera de ellas es cómo les iría a los mestizos o a los negros en la República de los Indios, y no les ha ido mal. Mira, hay recuperaciones en el Guavito, en las zonas saliendo de Caloto hay recuperaciones que han hecho conjuntamente negros e indígenas, ¿cierto? Hay peleas puntuales que han sido en Silvia, en Quisgó, etcétera, pero son cosas puntuales que no han salido incluso diría anecdóticas, lo primero. Y lo segundo, confunde usted gobierno con territorio. Esa discusión se dio en el 91, yo me acuerdo por allá en la Agustina, saliendo de Santander, pusieron no a los territorios indígenas, porque es que la autoridad, la administración no es un problema de propiedad, son dos cosas diferentes. Una cosa es la administración del territorio y otra cosa es la propiedad del territorio. Jambaló es un municipio que coincide plenamente con el resguardo. Los indígenas lo que han hecho es excluir. Y ha funcionado muy bien. Y ha funcionado muy bien, exacto. No les ha ido mal a los mestizos. Sintetizando, David. No les ha ido mal a los mestizos con los territorios indígenas y con los gobiernos indígenas. Entonces, ese es el punto. Entonces no se van a ir para la República. No, es que nadie está hablando de repúblicas. O el territorio de Ardila Lule, donde no les han dado empleo a pesar de toda la riqueza Estamos que hay allí. hablando de la necesidad de que haya un límite territorial. Es decir, que no siga habiendo expansión sobre las propiedades de todos los demás. Porque llega un momento donde uno tiene, el Cauca no es infinito. Si fuera infinito, pues no habría este problema, ¿cierto? Todos podrían tener toda la tierra que quieren tener. El problema, me parece a mí, de fondo del departamento del Cauca, es que hay unas reivindicaciones de muchos otros grupos, que no son solo los indígenas, que hoy pareciera que no existen, porque la única reivindicación que tiene, digamos, que tiene monopolizado la propiedad del Cauca es el territorio indígena. Yo no estoy proponiendo, ni más faltaba, segregación. Usted conoce muy bien a mi familia, veníamos hablando de eso. Jamás hemos sido gente... Por eso extrañas posiciones, no, doctor. precisamente. Estábamos hablando de los Valencia, la familia por la Valencia. Usted la conoce muy bien. Ahora, que aquí uno lo quieran convertir en todo tipo, porque aquí en Bogotá todo lo que uno dice lo tienen que convertir en otra cosa. Absolutamente no. Todo lo contrario se lo digo. Yo creí que los que me iban a caer eran los de mi lado, que me iban a decir cómo le va a entregar autonomía total a las comunidades étnicas del Cauca. Y yo pensé, hombre, lo que necesitamos es buscar herramientas de negociación para que el Cauca pueda estar en paz. Frase de cierre. Eso, herramientas de negociación, cualquiera que ella sea, para un Cauca que esté en paz. Frase de cierre. Pacto del territorio, indígenas, campesinos, afro y los grupos y los empresarios económicos.
Frase cierta. Las carencias y los problemas de las tierras en el Cauca y en el país no se pueden resolver a punta de quitarle a los indígenas lo que ha sido suyo y lo que es suyo. ¿Por qué no invitar a la senadora de ese comité que está manejando el Sí, tema? claro, no, está totalmente Voy feliz, invitada. Pues, con todo invita- entusiasmo. Claro que sí. ¿Y por qué no invita a los medios? Los medios están allá, Adolfo. Pero aquí no nos llega el mensaje. No sé qué pasa, pero los medios han estado allá. Oiga, ese es otro Lo- problema, los que es que el medios- Cauca pareciera que no existiera. Los en Colombia. medios solamente cubren es la confrontación y no realmente los problemas sociales. Grato verla. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta y muy complacida de este debate. Gracias, senadora Paloma Valencia. Gracias, Luis Fernando. Muchas Vélez, gracias. presidente Lori. Adolfo. Gracias, David. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables por su atención y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores de 9 a 9:30 de la noche. Y de lunes a viernes en la mañana, la entrevista con Adolfo Beck. Todos los temas, todos los personajes. Es el espíritu democrático de Teleamiga. Feliz noche.